Bienvenidos a Cadena Nacional. Estamos con alguien que no requiere tantas presentaciones porque es un histórico en nuestra historia contemporánea política. Le damos la bienvenida a Andrés Saldívar. ¿Cómo está? Muy bien, Andrea, muchas gracias. Y que se me confunde porque uno le dice senador, ministro, y uno ya no lo sabe porque ha tenido demasiada historia en nuestro país. Pero ¿qué es lo que se le sale a la gente cuando le dice senador? Normalmente ¿no? más que nada senador, porque gran parte de mi vida he estado en el Senado. Ya. Bueno, en eso es como los italianos. Los italianos nunca te dejan de decir el cargo que tuviste en tu momento, ¿no? Senadores. Ah, perfecto, ya. Uno queda con ese cargo. Y normalmente senador. Ya. Y además, ¿usted cuántos años estuvo en el Senado? Yo en el Senado estuve la primera vez en el 73. ¿Ya? Ahí duré poco porque la dictadura nos cerró. Y era por 8 años. Y después tuve 24 años en el periodo democrático. ¿Pero es usted es quien más tiempo ha sido senador? Creo que sí, ¿o no? ¿Está yo dentro de los más? Puede ser dentro de los que más, pero no creo que el que más. Porque ya. Antiguamente había gente que duró mucho en el Senado, Fernando Alessandri, bueno, Luis Bosey, Francisco No, pero es que Bulnes, eso no, pues estamos en hablando otros de... tiempos. Pero sí, en la actualidad sí, yo creo que puede ser uno de los más, y además vivo. Y ahora se lanzó a esto de consejero constitucional. Si no me lancé, oye, realmente yo... Me lanzaron. Realmente yo estaba en mi casa, recientemente había terminado de presentar un libro. ¿Sí? Que fueron ¿El libro de su memoria? El Chile que he vivido, donde he tratado de dar una imagen, un relato de lo que yo he sido testigo y actor durante 60 años en la política chilena, de los cargos que he tenido. Yo he sido ministro, subsecretario de Hacienda, fui muy joven, a los 27 años. Luego fui ministro de Hacienda del presidente Eduardo Frei, ministro de Economía y de Hacienda con el presidente Eduardo Frei. Después vino el 73 y fui senador por Atacama y Coquimbo. Después vino el golpe. Fui presidente de la Democracia Cristiana el año, reemplacé a Patricio Aylwin. Estuve en el exilio del 80 al 83. Volví a Chile, me incorporé nuevamente a la pelea por recuperar la democracia. Fuimos con Ricardo Lagos y Enrique Silva Cima, en los que encabezamos el proceso del no, de la campaña no. Y el 89 fui candidato a senador de Santiago, por la metropolitana, y donde competí con Ricardo Lagos en una misma lista. Ricardo quedó fuera porque realmente el sistema binominal era muy injusto y sacó una gran votación. Hicimos una gran campaña, pero no pudimos duplicar. Yo quedé en el Senado. Luego fui presidente del Senado durante 7 años. Luego fui senador por la región del Maule por 8 años más. Salí de eso, volví a ser presidente del Senado el año 2018, donde me despedí. Ahí terminé mi acción política. Incluso me recuerdo, cuando hice el discurso de despedida del Senado, donde había estado tanto tiempo y con gente que hice mucha gente amiga y tuvimos muy buenas relaciones. Yo cité a Nicanor Parra y los senadores se rieron cuando lo cité. ¿Voy y vuelvo? Pues no, pues cuando al final del discurso yo le dije, me voy y vuelvo, como dijo Nicanor Parra cuando le preguntaron qué iba a hacer después. Y la gente se rió. No, si no voy a volver a ser candidato. Yo con esto me despido y me dediqué. Entonces vino la pandemia, me demoré 2 años en escribir este libro. Escribir el libro, sí. Que es un poco un compendio, una visión de la historia que me ha tocado vivir. Creo que en algo puede ayudar a tener la visión de lo que fue en esos tiempos y una visión seguramente diferente a la que tienen otros, pero donde he tratado de ser lo más veraz posible. Y estaba en esto, en mis cosas personales, presenté el libro ahora en marzo. ¿Ya? Lo presentó Ricardo Lagos, con quien hemos tenido siempre una gran relación, y yo le tengo mucha admiración y cariño. Y me llaman del partido, van a verme otros dirigentes, y me dicen, mire Andrés,
después del fracaso que se ha producido con motivo del plebiscito, que se rechazó la propuesta constitucional, me dicen, mira, tú tienes que ir a la nueva convención. Pero usted podría haber dicho que no. Sí, y les dije que no. ¿Por qué esta cosa de como que yo no me lancé, sino que efectivamente me fueron a buscar? Uno podría decir que no también. Yo les dije que no. No, tranquilamente. Les dije, mira, Alberto Undurraga, dije, mira, no. En realidad, yo creo que puede haber otras personas que puedan. Pero me hicieron una reflexión que fue bien importante, que a mí me dio peso. Y por eso tomé esta carga o cargo. Pero, ¿ya? ¿Por qué? Porque me dijeron, mira, la propuesta constitucional, el de septiembre que se rechazó porque se elaboró por gente que no tenía conocimiento y no tenía experiencia, gran parte de ella. Y fue una experiencia negativa para el país el hecho del rechazo. ¿Y usted cree eso? Porque la verdad que casi muchos de ellos eran abogados también, por ejemplo. No, habían algunos, sí, es cierto. Sí, por eso tengo que algunos dijeron, ¿qué es lo que pasó? Además me dijeron, tú eres una persona que siempre ha buscado entendimiento, búsqueda de acuerdos y ¿por qué no te juegas en esto? Y hace una campaña, bueno, le dije, ¿dónde quieres que vaya? Yo podía haber ido por Maule, donde había sido senador y recientemente, o sea que... Sí, ahora está yendo por Aysén. Me fui por Aysén. ¿Por qué se fue por Aysén? Esas cosas de la vida. Yo Oiga, la primera campaña a senador la hice por Aysén en mi tiempo. Y además me dice que yo le estaba preguntando dónde estaba alojando y me dice que está alojando donde unos parientes. Sí, unos parientes, está pero como no, allegado, no es de mi hermano. ¿Está como allegado? No, como allegado, en una pieza, pero mira, ¿Pero dónde? una ¿Qué familia pariente muy está? agradable, a mí me encanta vivir en familia, o sea, me siento muy cómodo. ¿Pero dónde? ¿Qué pariente está? Estoy en una sobrina. ¿Una sobrina suya? Hija de una hermana de mi madre, de mi señora. ¿Ya? O sea, ella es la que nos da alojamiento allá. ¿Pero a usted y a su equipo o usted nomás? No, a mí, nada más. ¿Solo? A mí, yo y otra persona que me acompaña, mi nieto que me está acompañando en la campaña. Eso es lo que decía, ese es su nieto el que anda con usted. El nieto mayor. Ya, el nieto mayor. ¿Cómo se llama el nieto? Manuel Andrés. Ya, Manuel Andrés, que le saca los celulares y todo eso. Me saca todo, me ayuda en todo. Exactamente. Bueno. Y además sabe bastante. Y ellos, me aconseja también. ¿Ustedes dos entonces se están alojando? ¿Quedan ahí ya llegados? Bueno, nos alojamos a veces. A veces, porque tengo la campaña en Aysén. Claro, es una Aysén campaña es muy grande, muy difícil. Obvio. Porque es muy extensa. Y existen Pero pequeñas ciudades o pequeños poblados. ¿Y el nieto también le maneja? Además, ¿también hace de chofer? ¿También le hace de chofer su nieto? No. A veces ya, nunca no, tanto. Pero no, ahí ya hay gente. Nunca tanto. Hay gente del equipo de trabajo. Ya, allá. que ahí yo sí que trabajo perfecto. con el diputado Miguel Calixto, que me está apoyando, que fue buena mayoría, gran mayoría. Trabajo con todo un equipo, tengo un periodista, tengo gente de campaña. O sea, el nieto no está trabajando 24/7, no es el Pero estilo... Lo que te decía es que de repente uno le toca alojar donde llega. Porque si tú vas a Cochrane... No hay mucho donde... No hay nada. Tienes que llegar a Cochrane y alojarte ahí. Y bueno, ahí normalmente uno va a algún hostal, algún pequeño hotel que hay. Pero la verdad de las cosas que... no es fácil. No hay mucho alojamiento y hay unos alojamientos bien caritos también, sí, bueno, diría yo. Nosotros somos normales. Sí, pero hay unos que hay caros porque hay poco. Ya, quiero hacerle ahora, usted ya hizo su repaso por su historia rápidamente, las razones que lo tienen acá. Entonces, le voy a hacer un pequeño cuestionario, ¿ya? Muy cortito. Ya. ¿Ya? Vamos. Vamos a partir con algunas palabras y usted tiene que responder corto, no puede responder tan largo, porque si no, entonces no sirve. Cocina. Hacer buenos platos de cocina, pues. Buena mesa, entonces, buena comida. Ya. Buena mesa. Veganismo. Mecanismo. Ya. Feminismo. Bueno, feminismo es respetar y hacer creer que la mujer es igual que uno no es superior a ella. El poliamor. ¿Qué opina del poliamor? ¿De quién? Del poliamor. Poliamor, no. Yo fíjate que yo he tenido nada más que una vez una novia y esa es mi señora
y llevo 64 años casado. Ya, o sea, del poliamor no, ya, no. perfecto, no le interesa, pero entiende que es como una... Bueno, es un tema que yo no me voy a meter en lo que piense la demás gente, lo que haga la demás gente. Ya, el tema de ser chico. Nunca me he preocupado, al contrario, yo le he sacado partido. Ok, ya, ha sido su batallita, su caballo de batalla. Sí, no, mira, la última campaña que hice por la Metropolitana se llamaba El Chico de mi Barrio. Ya, perfecto. Y vino la tormenta a cantar la canción Metiste famosa, El Chico de mi Barrio. Sí, Chico de mi Barrio, exactamente. Salvador Allende. Mira, un presidente que realmente terminó mal, en una situación que lo llevó incluso a perder se quitó la vida. Yo creo siempre estimé que Salvador Allende era demócrata y había tenido una vida de democracia, pero tuvo un gobierno en el cual había dos almas, una que no estaba detrás de otra cosa, que no era mantener la democracia. Y yo creo que él siempre fue un poco tironeado por este tema, e incluso su gobierno fracasa al final por eso, porque los sectores más extremistas le provocaban problemas de tal naturaleza. Ya, pero yo le estoy preguntando sobre él. Él, ¿qué característica usted podría decir de Allende? Mira, yo tengo mira, era típicamente lo que era el Parlamento chileno de ese tiempo, que era un parlamento en el cual se hablaba a la gente. No había una confrontación, ¿Ya? No había violencia en el lenguaje. Ajá. Yo me recuerdo cuando él era presidente del Senado, te lo cuento como una anécdota para que demuestre la calidad humana de él. Yo había sido recién nombrado presidente, es decir, ministro de Hacienda por el presidente Frei, y había que sacar una ley que era muy importante, que había provocado la salida del gabinete de dos grandes ministros de Hacienda, de Sergio Molina y Raúl Sáez. ¿Cuál era? Era una ley de reajuste, pero en el cual en ese tiempo no era solo el reajuste, era el sector público, el sector privado, los presupuestos y los impuestos, todo. ¿Y qué pasó con Allende? Y entonces a mí me pidió el presidente Frei que asumiera el Ministerio de Hacienda. Y concurrí al Senado como ministro ya para tratar de sacar este proyecto de ley. Y estábamos en plena discusión de este proyecto de ley. Y fue coincidido que mi mujer estaba esperando familia, la cuarta hija. Y de repente llegó uno de los oficiales de ahí del Senado y le pasa un papel a Salvador Allende, que era presidente del Senado. Y me lleva un papel igual a mí. Y yo lo leo y me dice, su señora está muy delicada, ha tenido que irse a la clínica a una intervención quirúrgica. O sea, se le había anticipado el parto. Y yo no dicen más que porque no podía, yo cenaba con la sesión. Guardé el papel y Salvador Allende tocó la campanilla, me acuerdo. Y le dijo a la sala, miren, el ministro tiene un problema que tiene que resolverlo. Y tiene que irse inmediatamente para ver qué pasa, que su mujer está delicada. Se suspende la sesión, no se reanuda hasta que él pueda venir a tratar el tema con nosotros. Esos gestos se daban. Claro. Y había mucha comunicación entre nosotros. Era doctor también. Vamos, Gabriel Boric. Pero tiene que ser Mira, más Gabriel corto, Boric, pues. bueno, para mí una persona, ¿no es cierto?, que tuve mi primer conocimiento respecto de él con motivo del movimiento de los pingüinos en ese tiempo. Yo era ministro del Interior. Sí, pues. Y me tocó tener algún contacto con Jackson, con el equipo de él y pero con ahí duró Boric. bien poco usted como ministro. ¿Ah? Como Duré ministro. 6 meses, 5 meses. ¿4 meses? Sí, 4 meses. ¿Por qué duró tan poco? Eso, mira, pues la presidenta, mira, llegó un momento dado en que me dijo, mira, iba a haber un cambio de gabinete. Y incluso me había hablado el tema, pero yo no estaba considerado en el cambio de gabinete. Y la presidenta, poco antes de hacer el cambio, me llamó. Y teníamos una reunión pendiente que teníamos que conversar. Y ella, un poco, yo te decía, un poco entrecortada, con problemas, me dice, mira, Andrés, tengo un problema muy grave. ¿Cuál sería? Porque políticamente tengo que hacer un golpe de timón muy, muy fuerte. Y la única persona con la cual la puedo hacer es con usted, porque usted es el ministro político más importante. Y voy a cambiar de gabinete y le quiero pedir
que me entiendan. Y eso fue la razón por la cual... Y bueno, los Ya, pero me presidentes de la imagino que República no saben y cuajaron, pueden me imagino y que no, está dentro de su claro, facultad pero me hacerlo imagino cuando que llega algo este pasó, influencer. pues no cuajaron, Bueno. usted tampoco, digamos, quizá Mira, estaba de muy repente cómodo, sí. vino el tema de los pingüinos, o sea, no es una Ya. solamente una Yo- decisión, es bien raro sacar un ministro del Sí, Interior en 4 meses, pero pues, ¿o era no? un momento dado porque el movimiento de los pingüinos había tomado mucha fuerza y ella creyó que era necesario el cambio del ministro del Interior, que el que tenía a cargo, ¿no es cierto?, el orden Entonces- público y las relaciones para... Pero en ese tiempo, sinceramente... ¿Usted no te supo digo, yo creo que manejar ese lo que conflicto? pasó, ¿ah? ¿Usted no supo manejar ese conflicto? ¿No estaba de acuerdo con No, Michelle si lo Bachelet? estábamos manejando bien, estábamos manejándolo y lo que sucedió, ¿no es cierto?, que ella vino además unos temporales muy grandes en el sur y hubo unos problemas, también, y yo ahí sí me sentí, ¿no es cierto?, que se había producido como una... Y yo ahí saqué se lo había dicho antes a ella, los ministros del Interior tienen que ser del mismo color político que el presidente de la República, por un problema de química, de conexión. Muchas veces se produce, no hay una absoluta confianza. Entonces no hubo química con Sí, Michelle Bachelet. yo personalmente con la presidenta, a pesar que tuvimos No hubo muy buena- química política. Sí, tuvimos Pongámosla así. relación humana muy buena, no hubo problema. Gabriel Boric, entonces. Mira, con Gabriel Boric, con el ¿Qué presidente... opina usted de él? Cortito, así No que- lo conocí. Estuve más con Jackson en ese tiempo. Pero de alguna manera usted era el antagonista Sí. en esta historia. Pero, mira, Gabriel Boric es una cosa de la relación la tengo además a través de su familia, más. Porque su padre era demócrata cristiano en Punta sí, Arenas. pero es el presidente de la República ahora. Claro, ahora que todo cambió el cuadro. Pero pues. efectivamente una persona que yo siempre le he deseado el mejor de los resultados. ¿Pero qué es lo que opina de Pero él? yo creo que se ha cometido mucho error nuevamente porque yo creo que dentro de su gobierno existen dos tendencias que no se ponen de acuerdo. Es que Esto es el tema Las dos almas que dice usted. a las dos almas. Pero las dos almas similar a las de Allende, las dos almas No, similar a no, las de la no en el mismo Concertación, con- porque la Concertación No, también no en tuvo el dos mismo- almas. No en el mismo contexto, porque el contexto de Allende era muy grave. Por eso, dos almas, pero usted... Un alma que quiere hacer las cosas de forma refundacional, mucho más profunda. Cuando el presidente Boris manda un proyecto al Congreso, hay parlamentarios de su propio sector que no votan por él, no lo apoyan. Ya, pero es que a usted le pasó lo mismo al gobierno de Michelle Bachelet, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. También existían las dos almas, la democracia cristiana y el Partido Comunista. La nueva mayoría. ¿No eran dos? ¿No? ¿No Yo, son por dos lo menos almas? mientras yo estuve, no había dos almas. ¿Cómo no? Había un solo proyecto y había bastante relación entre el equipo ministerial. ¿Del segundo gobierno de Michelle En el Bachelet? segundo gobierno, sí. Pero si la democracia cristiana se opuso a montones de cosas, ¿o no? Nunca votó en contra de un Ya. proyecto del gobierno. Nunca. Fuimos leales. Sí, lo que El tema, había. el tema sí, de la Constitución, por ejemplo, sí, no lo que avanzó había. En también. el segundo gobierno yo fui senador. ¿Sí? Y lo que había, sí es cierto, que había normalmente, no confrontación, pero cambio de ideas para hacer las cosas bien. Y se cambiaban muchas veces proyectos, pero llegaban al Parlamento. Yo te puedo decir que en el Senado nunca rechazamos un proyecto meticuloso llegar a un acuerdo entre los diferentes partidos de la coalición. Ya, pero tampoco cooperaron tanto. Igual de alguna manera tenían creo que tenían diferencias sustantivas. Yo creo que la democracia Podría haber cristiana dicho. cooperó lealmente Ya. con la presidenta Bachelet. Hablemos un poco, usted estaba hace un rato haciendo me hizo rápidamente digamos, su historia política, Sí, ¿no? claro. Muy rápida. Y hay algo que quiero como, de alguna manera, en un momento a usted le llega también, cuando sale del Senado, le llega una propuesta para volver a ser parte y a cooperar, digamos, con el Senado, y se genera una situación incómoda. Y hay aquí una declaración usted que me gustaría que revisáramos con respecto a cómo quizás esta potente historia política, quizás ahora para alguna generación o para un momento se ha transformado en un peso. Escuchemos un poco una de las declaraciones que usted hizo en CNN. De la política. Ahí ahora, con horas ya que han transcurrido, ¿le pareció una buena decisión de parte suya haber aceptado entrar en la nominación para este cargo? Pero por supuesto, porque yo no tengo lepra, ni tengo ninguna inhabilidad o impedimento para desempeñar funciones. Yo no puedo aceptar que nadie aquí empiece a vetar mi nombre.
Ya, este es uno de los momentos donde, no sé si es el momento, esto pasó porque ustedes en el fondo no estaban pidiendo ser parte del Consejo de Asignaciones, ¿no es cierto?, Sí. del Senado, ¿sí? Y sin embargo ahí ya parece como que usted pone, cuando dice no tengo lepra, y lo digamos como es como una frase, donde pone, no sé si de manifiesto, esta suerte como de dejar en claro que no hay nada en su ni historia política ni en su carrera política de la cual usted podría sentirse ni siquiera menoscabado, ni mal, ni incómodo, pese a que existe una suerte como de cobro, por ejemplo, con el tema de la cocina, el tema, etcétera, etcétera. ¿Cómo de alguna manera? Pero mira, Andrea, respecto al tema de la cocina, yo soy bien claro. No, sí, pues sí, yo ya sé. Hay que tomar el término de la cocina como corresponde, ¿no? En cuanto a una persona que se mete en una pieza cerrada a cocinar, no. Es una manera, y lo que dije yo, que para poder llegar a acuerdos no se puede hacer en la plaza pública. Los acuerdos primero empiezan con una conversación privada, se va construyendo. Y eso si tú lees Kissinger, que yo ya. no soy partidario, Sí, soy porque, crítico, pero claro, o sea, pero que fue un gran componedor para... Bueno, por supuesto, le utilizando llegó a uno de algunas- los acuerdos más difíciles de la historia de Estados Unidos. Llegó el acuerdo de terminar la guerra de Vietnam. Y él explica cómo llega el acuerdo de Vietnam. Y dice, mire, explicando cómo cree que debe hacerse los tratamientos, las tratativas, como en términos diplomáticos, etcétera, etcétera, para llegar a acuerdos. Y él dice, mire, yo primero que nada, apenas abrió una cierta ventana con China, mandé una delegación a jugar ping-pong para poder tomar los primeros contactos. Ya, pero Y interesante. luego abrí espacio hasta que llegué a París a firmar el acuerdo. Claro, lo que pasa es que hablemos un poco de usted, porque Entonces, interesante que existe la cocina hay que Kissinger, tomarla porque- en el buen sentido de la palabra. Ya, pero- Y en ese sentido yo creo tener una cosa que lo considero a favor. Yo nunca perdí, siendo presidente del Senado, ninguna votación. Es que ahí voy con que quizás es interesante que usted cite a Kissinger, y es interesante que lo cite porque creo que hay una manera de hacer política Exactamente. donde uno podría decir que la virtud es el éxito, de alguna manera. Bien maquiavélico. La virtud es lograr el éxito. Entonces, sin Lograr embargo, resultado. ya, sin embargo, por eso ahí de nuevo como confrontándolo un poco a las nuevas maneras de hacer política, a las nuevas generaciones, a la necesidad de transparencia, etcétera, etcétera. ¿No cree que hemos ido avanzando y eso suma y está bueno? ¿O usted cree que no? Los arreglos no dejan de tener transparencia. Siempre llegan a ser transparentes. La transparencia es necesaria. Pero no puede hacerse la transparencia diciéndole, mire, señor, usted tiene, Ya, pero usted cree, por tiene que ejemplo- discutir las cosas en la plaza de armas delante de todo el público. No. Entonces hay que entender la política tiene eso. Para eso está el Parlamento. Se llama Parlamento para parlamentar. Por supuesto. Para dialogar. No para confrontar y hacerse unos amigos y otros enemigos. Hay un principio muy, muy importante en Maritain, filósofo que inspira a nuestra gente. Él dice, mire, lo que hay que hacer en la vida política para tener éxito es amistad cívica. Usted puede ser enemigo del otro, es decir, puede ser adversario del otro, pero no enemigo. Usted tiene que entender que el otro puede tener alguna verdad y la capacidad de que él entienda que sus ideas son mejor que las suyas o que aceptar parte de la suya, es como se va construyendo el país. Y yo la experiencia que tengo en el Parlamento por largos años y el tiempo que había realmente entendimientos de unos y otros, de unos llegaban, yo te digo, yo llegué a tener entendimiento con el Partido Comunista, con el Partido Socialista, con los liberales, con los conservadores. Lo que yo le quiero preguntar es si usted entiende, otra cosa que no le acepte, pero ¿usted entiende la crítica de una nueva generación? Pero por supuesto, pero no o sea, entiendo... ¿puede creer que hay unos modos de hacer política que han cambiado? Hay una cosa que es muy importante. ¿O cree Yo que no hay que creo cambiarla? en la lucha intergeneracional. No ¿Ya? creo que los jóvenes por sí mismos tengan el derecho a hacer todo y los viejos tengan que irse para su casa. No. No, pero La idea es que tiene que haber, y en ese sentido Frei padre, don Eduardo Frei, cuando nombró su primer gabinete,
Este tema se planteó. En el cual usted además Nosotros fue muy joven, teníamos, la generación mía tenía 27, 28, Sí, claro. 30 años, los que ocupamos los cargos de segundo nivel. Y los de primer nivel fue gente que tenía experiencia, que traía experiencia. Y armamos equipo, subsecretarios con ministros. Ahí está. Pero de gente de menor edad con gente de mayor edad. No puede haber una exclusión. Mire, los viejos para su casa y lo que ha pasado en estos tiempos y lo que ha pasado ahora. La falta de experiencia, ¿no es cierto?, ha llevado al gobierno de Boris muchas veces a tener molesta problemas. entonces eso? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que ha hecho Boris? Y con toda razón. Ha buscado ahora gente de experiencia Sí, y la ha incluido a su gabinete. Ahora, no de su generación, de otra generación. Entonces, aquí no es un problema esta generación los que tengan más de 50 años para su casa o 60 años. Yo no he dicho eso, yo dije solamente quería saber si a usted le parecía atendible solamente en la visión crítica que tenía una generación. No estoy Uno diciendo tiene siempre que... que estar abierto a la crítica. Yo cuando era ¿Y en joven cuáles también... de las cosas, pero en cuáles de las cosas usted realmente a esta edad, a sus 87 años, entrando a un nuevo proceso eleccionario, podría decir que cree que, porque usted dice, sí, he hecho cosas o hemos hecho cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Por ejemplo. Los jóvenes siempre, y yo te digo, yo fui joven, nosotros impulsamos la reforma agraria siendo jóvenes. Un cambio fundamental ¿Y quién hizo en la Chile. ¿Quién hizo la reforma? Fundamental. ¿Quiénes encabezaron la reforma agraria? Hugo Trivelli, que tenía 60 años, y Rafael Moreno, que tenía 27. Y armaron equipos de diferentes, que no era la edad. Mira, muchas veces hay No, jóvenes pues, sí, viejos y viejos jóvenes. Pero usted le da con ponerme la edad. A lo mejor eso No, también... es un problema generacional, tú me lo estás planteando. No, yo le estoy diciendo en cuáles de las cosas que esta generación ha tenido una visión crítica, no estoy hablando de denostar ni nada, una visión crítica con una generación anterior, porque es legítimo, porque eso es parte de una historia política reciente. ¿De cuál de esas usted se hace cargo? Yo no me voy a hacer ¿O cuál cargo. cree Oye, que son interesantes? yo ¿O cuál siempre, cree que...? uno siempre tiene que estar abierto a escuchar. Si alguien te dice, mire, yo creo que lo que está haciendo o lo que están haciendo no corresponde, deberíamos avanzar más en esto. Mira, el propio presidente Boris, cuando inaugura su gobierno, hace una frase. Dice, ¿Cuál mire, es? para llegar lejos hay que caminar lento. ¿Sí? Lo dice él. ¿Sí? Y es cierto, no puedes hacer refundar un país, que muchas veces la voluntad de algunos que quieren hacerlo todo y no se puede hacer todo. Lo que ha dicho el propio presidente Boris, pues hay que tomarle las cosas positivas que también él ha planteado. Mire, señora, aquí lo que tenemos que hacer es reflexionado sobre lo que yo pasé en el pasado y creo que hay que corregir. ¿Cuáles son sus reflexiones con respecto a su pasado y que usted cree que haya que corregir? Mira, Le hago la misma pregunta. Mira, la las misma reflexiones que reflexión. yo hago en el pasado, lo que puede ser muchas. Yo personalmente soy un gran defensor de la concertación. El periodo de la concertación Ya. para mí creo que fue uno de los periodos más, yo digo, de mejores logros que en muchos años en la historia de este país. Pero indiscutiblemente que muchas veces no hicimos algunas cosas que deberían haberse hecho con anticipación, suponte, porque además a lo mejor no hubo las condiciones para hacerlo. ¿Cuál? Pero el tema como ser el tema de la reforma previsional. Ya. Se avanzó, pero no lo que debería haberse avanzado. A lo mejor se debería haber hecho antes, a pesar de que se pusieron propuestas. En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se hizo una propuesta, una No, sí, reforma. pero sin entrar en detalle. Bueno. ¿Usted cree que la reforma, por ejemplo, Es un previsional tema que era fue un tema desafrontado. ¿Por pendiente? qué? Porque es un problema que venía a arrastre hacía muchos años. Y que como que nos explotó ahora. Y sigue aquí explotando, seguimos. no, sigue Y aquí seguimos. pendiente hasta ahora. ¿Hay una otra cosa que usted crea que efectivamente se pudo haber hecho mejor? Puntual y concreta, ¿no? Yo no te voy a decir que todo se puede hacer siempre mejor. No, por eso le digo puntual y No, es que concreta. todo se puede hacer Obvio mejor. que todo se puede hacer Porque en la mejor. vida, ¿me entiendes tú? Uno nunca es perfecto. El No, ser por humano supuesto, no, o sea. y tiene temas que deja pendientes. Pero yo creo, porque tú no puedes ser tan categórica, decir qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal. No, yo no quiero ser categórica, Bueno. solamente le estoy preguntando a usted. Pero te estoy respondiendo. Lo que tú tienes que medir los gobiernos o las etapas de gobierno por el resultado del balance final. Ya. A mi modo de ver, ¿no es cierto? Hay gobiernos que fracasaron en yo, en el caso como ser de este gobierno, yo creo que está
el país en malas condiciones. No, sí, pues, pero yo le estoy hablando de los anteriores, pero no importa. Y No, lo no. nuestro, yo te voy a decir, en lo nuestro como ser, en el gobierno de don Eduardo Frei Montalva, se hicieron grandes transformaciones. Yo creo que hubo un error como ser en el tema de la reforma agraria. No incorporamos a los que llamábamos los campesinos de a caballo, o sea, la gente que era la clase media de la agricultura. Y le dimos mucha fuerza al que trabajaba la tierra y que tenía toda la razón. Pero deberíamos haber ido un poco más en el sentido, ¿no es cierto?, de también incorporar a ese sector. Y ese sector se sintió marginado. Marginado. Eso es un tema de como si uno dice con lo que recuerda. Bueno. Y después, Martito, yo creo que tuvimos algunos temas también, y esto fue un problema del partido que apoyaba al gobierno. Pero El Partido Demócrata Cristiano al final no le dio el respaldo al gobierno y estuvo en un conflicto con Frei. En una noche en Peñaflor, ¿no es cierto?, estuvo a punto del partido no mantener el apoyo al gobierno. Y eso es muy malo. Yo creo que eso es un error. Deberíamos haber tenido mucho más fuerza de apoyo a Frei, sobre todo el periodo. Yo era parte de quizás ese hubiese gobierno. sido distinto además lo que hubiese deseado. Vamos a una pausa